Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por conectarse a la segunda temporada de las Wake Up Speaker Series organizadas por el EPIC Lab. Para los que no conocen, el EPIC Lab es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM, y nuestra misión es fomentar la vocación emprendedora de los jóvenes para formar a los futuros emprendedores que transformen al mundo. Y la serie de este ciclo quisimos enfocarla en mujeres emprendedoras, quisimos darle un espacio a todas estas mujeres que están solucionando problemas relevantes a través de negocios disruptivos y escalables en prácticamente todas las industrias. Y a lo largo de esta serie, que es en los meses de septiembre y octubre, vamos a hablar de muchísimos temas. Hoy empezamos con comercio electrónico, pero vamos a hablar de InsurTech, de educación, de Venture Capital, de moda, de la economía circular, de tecnología, de administración de talento, entre otros temas. Entonces nos encantará que se unan cada miércoles de 8 a 9 de la mañana más tardar para escuchar de estos temas. Nosotros estamos convencidos que a través de estas pláticas, pues uno no solo aprende y se informa de lo más importante que está pasando en temas de innovación y emprendimiento en Latinoamérica, sino que también pues nos inspiramos a convertirnos en agentes de cambio. Y bueno, pues la verdad no podemos empezar con un mejor tema y con un mejor panel, que es el comercio electrónico. Y bueno, pues vamos a conocer hoy de un modelo muy innovador de comercio electrónico llamado Mooney. Empezamos con un panel de lujo, los presento rápidamente para que después podamos escuchar su conversación. María Echeverry es fundadora de Mooney, una plataforma de e-commerce que busca transformar el comercio electrónico en Latinoamérica a través del poder de las comunidades. Antes de fundar Mooney, María trabajó 3 años como Business Unit Head en Rappi, tanto en México como en Colombia, y en McKinsey como consultora, donde trabajó en diversos proyectos en México, Colombia, Chile y Perú. María estudió economía en la Universidad de Torcuato Itela y un MBA en la Universidad de Stanford. María, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, no, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que se conectaron. Buenísimo. Y ahora presento a Juan Saldívar. Juan tiene más de 30 años de experiencia en la industria de medios, e-commerce, marketing, consultoría y venture capital. Dentro de este contexto, Juan tiene fuerte experiencia cubriendo los territorios de América Latina, Estados Unidos y Europa. A partir de su trayectoria, sus fortalezas son transformación digital, diseño estructural y rendición de cuentas, comercio electrónico y protocolos de crecimiento de valor de capital y resultados. Actualmente es Chief Digital Strategy and Accountability Officer de Entravisión. También es socio fundador de SWS Consulting y socio de Rise Capital, un fondo de Venture Capital. Previamente, Juan dirigió los activos digitales en Televisa y trabajó en Bertelsmann en Alemania. Juan estudió economía en el ITAM y un MBA en el IESE. Juan es miembro del Consejo Consultivo del EPIC Lab y la verdad es el diseñador de estas Wake Up Series, lo cual agradecemos muchísimo. Juan, antes de cederte el micrófono, le pido a la audiencia que por favor mande todas sus preguntas por chat. Nosotros vamos a estar recopilando todas sus preguntas para a lo mejor 10 o 15 minutos antes de terminar, pues meternos a hacérselas directamente a los panelistas. Muchísimas gracias y Juan, te dejo el micrófono. Millones de gracias, Dani, y siempre un placer estar con el ITAM y el EPIC en la promoción de emprendedores, de empresarios, apostando por el futuro y apostando por lo que viene detrás de la conectividad de los consumidores en todos los frentes. La idea ahora es, el día de hoy, por supuesto, hablar de comercio electrónico, que es un tema que hemos hablado mucho en el pasado, de las bondades que tienen que ver con vender productos y servicios a través de Internet, a través de los móviles. Sin lugar a dudas, en América Latina, en México, venimos de atrás comparado con otros países de todas las regiones del mundo, pero vamos creciendo de una forma muy acelerada, ¿no? En México ya, con más de 30 millones de compradores digitales y el resto de América Latina, pues cifras parecidas en términos de penetración de comercio electrónico y claramente cada día más bajando en la base de la pirámide, ¿no? Con una penetración casi total de smartphones, casi tienes un teléfono smartphone y luego existes, ¿no? En esta
economía conectada, inclusive la gente que percibe menos recursos o está más aislada. La calidad de servicios y productos asociados al comercio electrónico cada día es mejor. Y digamos, el día de hoy que vamos a platicar con María Echeverry, pues nos vamos a dar cuenta de cómo con creatividad, buen producto, buena oferta, se le puede dar muy buen servicio y muy buena logística a la base de la pirámide, más los proyectos que seguramente María nos va a contar el día de hoy que están detrás de Muni. No hay jugador que no esté doblando esfuerzos. O sea, Amazon, Mercado Libre, que ya son enormes, Rappi, de donde viene María, Corner Shop, literalmente todos los autoservicios, y un sinnúmero de empresas que están lanzando marcas blancas, están pues, doblando esfuerzos en todos los frentes, levantando dinero, innovando con productos, innovando con marcas y dando y tratando de pelear por este consumidor mexicano ahorita en el corto plazo, para de qué forma lo aseguran para el futuro. Yo creo que sobre esto vamos a hablar mucho con María, y un gusto, María, tenerte aquí con la audiencia, los estudiantes y exalumnos del ITAM. Seguramente nos vamos a divertir en esta plática. Y con esta breve introducción, déjame brincar luego a las preguntas. La primera cosa que nos morimos de ganas muchos es de conocerte un poco más. Cuéntanos de ti, o sea, de dónde vienes, dónde te educaste, y cómo de ahí brincaste a comercio electrónico. Súper, muchas gracias, Juan. Y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, les cuento, yo soy colombiana, estudié economía en Argentina, por casualidad casi, no por ninguna razón en particular, pero resultó que Argentina es un gran país para estudiar economía. Pasan muchas cosas, entonces siempre hay conversaciones muy interesantes, todo. Afortunadamente. Ahí también tuve mi breve paso como jugadora de fútbol antes, como Selección Colombia, ya en el pasado quedó. Y después de eso, entré en McKinsey en la oficina de Buenos Aires. Tuve la mayoría de proyectos orientados a operaciones, retail, también collections. Por la situación económica en Argentina en ese momento, tuve la suerte o la mala suerte, depende de cómo lo quieran ver, de que nunca me tocó un proyecto en Buenos Aires. Estuve los 2 años que estuve en McKinsey, estuve viajando todas las semanas a Chile, Perú, México, también proyectos en Colombia, que obviamente pues fue una oportunidad de aprendizaje increíble, y McKinsey, pues para quienes estén considerando eventualmente consultoría, pues creo que es una grandísima escuela. Pero después de los 2 años ya de viajar por toda Latinoamérica estaba pues un poco cansada, y como McKinsey había sido mi primer trabajo después de la universidad, sí quería probar otras cosas antes de considerar hacer un MBA, que es un poco pues después de los 2 años es el paso natural en consultoría. Entonces ahí tomé la decisión de volver a Colombia. Ya llevaba 7 años en Argentina, y eso fue 2016. Y ahí entré a Rappi, que fue más o menos 6 meses antes de cerrar como la primera serie que fue famosa con Andreessen, con Sequoia. Entonces, pues nada, tuve la suerte, porque me gustaría decir un poco que tuve la visión de que Rappi se iba a convertir en todo lo que es hoy, pero la verdad es que creo que no, en el momento, por lo menos en Colombia, no había ningún caso de éxito así, por lo menos para mí, pues no me imaginaba pues todo lo que se podía convertir. Pero pues tuve
la suerte de ver todo ese proceso de hypergrowth durante los años que estuve allá. Y también de trabajar por primera vez con tecnología, que pues era igual muy diferente a lo que yo venía haciendo en consultoría. Y desde el primer día en Rappi trabajando muy cerca a los ingenieros con mi propio equipo de desarrollo. En Rappi tuve varios roles, siempre orientados un poco hacia producto y hacia operaciones principalmente. Primero trabajé en toda la parte que tenía que ver con pagos a Rappi tenderos, después un poco la transición natural fue montar el primer área de fraude, que para ese momento no teníamos, y al estar conectada con toda la parte de pagos, pues era un poco lo obvio. Después monté lo que fue el primer área de sampling en Rappi, que si a alguno le ha llegado un regalito de Rappi, es eso. Y el último año más o menos estuve liderando las operaciones de supermercados a nivel global, pasando la mayoría del tiempo en México y en Brasil, porque era antes de la ronda con la que Rappi de hecho se volvió unicorn. Entonces pues para ese momento Brasil y México, siendo los mercados más importantes de América Latina, habían cobrado más y más relevancia. Entonces ahí ha sido un trabajo doble en operaciones, pero también como product owner de lo que era la aplicación del shopper, que dentro de los retailers, haciendo el picking para todos los pedidos. Después, en octubre de 2018, tomé la decisión de irme a hacer mi MBA en Stanford. Y ahí me fui un poco con la idea de aprender qué estaba pasando en mercados del sudeste asiático, que era un mercado con el que yo pues, en ese momento no estaba tan familiarizada. Y me fue, digamos, como con dos ideas grandes en la cabeza. Uno era que quería aprovechar esos 2 años en Stanford para explorar oportunidades como de emprender, que afortunadamente pues el ecosistema en Stanford y todo, no hay uno mejor. Y, y también como dentro de esta idea de emprender, a mí creo que que fue un poco la razón por la que estudié economía también, siempre orientado un poco hacia algo que tuviera un impacto social. Era importante para mí, y no impacto social, creo que es importante definirlo ampliamente. Yo nunca pensé, por ejemplo, en hacer una NGO o algo, pero sí toda la parte de acceso a oportunidades y desigualdad, por ejemplo, eran dos temas que en economía a mí siempre me habían apasionado mucho, ¿no? Y sobre todo en América Latina, que la movilidad social es prácticamente nula. En Colombia, por ejemplo, se necesitan 9 generaciones para salir de la pobreza. Eso significa que si tus papás son pobres, tú vas a ser pobre, tus hijos también, tus nietos también, tus tataranietos también, y así son con 9 generaciones. Entonces me fui como con esa idea de explorar un poco como, bueno, qué podemos hacer para usar a través de la tecnología, que creo que en Rappi para mí ya había sido claro todo el impacto y el potencial que tenía, como de alguna forma podíamos acelerar esa opción de la tecnología, porque creo que también otra de las cosas que tenía muy presentes es como en la tecnología en el largo plazo también es mejor para todo el mundo, porque es como grows the size of the pie, pero en el corto plazo de hecho profundiza la desigualdad, porque la gente que puede acceder a todos esos beneficios normalmente pues es la que puede pagarlos, ¿no? Y si tarda, tiene un periodo en el que permea, digamos, a muchas más personas. Oye, ¿qué encontraste en Asia? A la hora que estuviste haciendo el análisis antes de fundar Muni, ¿qué encontraste en Asia? ¿Qué había resuelto Asia que no teníamos en América Latina en ese periodo de aprendizaje e investigación?
Bueno, yo me concentré principalmente en India y en China. Yo nunca había ido y para mí, por ejemplo, en China, siempre pues, pues uno ya medio sabía que pues, que el efectivo no, que todo se pagaba a través de códigos QR y el pago con celular y todo. Pero una cosa, por ejemplo, que a mí me llamó también increíblemente la atención es que no solo en China prácticamente ya no existe el pago en efectivo, sino que directamente no existe el pago con tarjetas. Me acuerdo, mi primer día estábamos fuimos a un centro comercial, a un shopping ahí, a almorzar, eh, y, y no encontramos un solo sitio que nos recibiera tarjeta de crédito. Era todo a través de pues, WePay o Alipay. Entonces, el único lugar en el que logré almorzar fue, de hecho, un Häagen-Dazs, que se encontraron una maquinita, un datáfono para pasar las tarjetas y prácticamente a los 4 empleados les tocó entre los 4 ver cómo funcionaban porque no sabían desempolvarla, prenderla, todo. Entonces creo que pues, por un lado China todo se hace a través del celular, todo tipo de servicios, como absolutamente todo el mundo está familiarizado con hacer todo, sí, hacer absolutamente todo a través del celular, ¿no? Y ahí pues uno se puede empezar a imaginar, creo, muchas cosas, muchos problemas muy interesantes y que agregarían mucho valor para solucionar acá en América Latina, pero pues también te preguntas cómo puedes llegar a ese momento en el que ya hay como una confianza absoluta por lo que es hacer transacciones desde el móvil y acceder a diferentes productos y servicios como algo absolutamente natural, ¿no? Ya lo que no es natural es no hacerlo a través del celular. Y de ahí, ¿cómo transicionaste a adaptar ese aprendizaje, que obviamente que en términos de medios de pago muy avanzados, en términos de logística y oferta de productos también? ¿Cómo decidiste fundar a partir de ahí Muni y traerte una idea tropicalizada a América Latina? ¿Y cómo se dio el arranque? Es eso, ¿no? Yo creo que yo llegué a China y uno empieza a mirar modelos y lo que te va a ver un montón de soluciones en health tech, en fintech, en nedtech, que uno dice esto sería espectacular en América Latina. Pero después, ya aterrizando en los modelos de negocio, creo que siempre me estrellaba con la pregunta básica de la adquisición del usuario, ¿no? Al final acá te ibas a enfrentar a un usuario que sí, como tú bien mencionabas, penetración de smartphone altísima, pero que al final pues lo estaban usando principalmente pues Facebook, Instagram y WhatsApp, básicamente. No estaban haciendo ningún otro tipo de transacciones o interacción con los celulares. Entonces ahí volvía siempre a ese tema de, bueno, si una persona que no está haciendo ni siquiera transacciones, ¿cómo convencerla, por ejemplo, de que accede a servicios financieros? Y esto pues pensando siempre en no uno como usuario, sino quitando el top 3% de la población en términos de ingreso y probablemente quitando el bottom 30%, que pues esos son ya definición en muchos casos, de pobreza extrema, que es otro tipo pues, de problemáticas muy complejas y que es otra conversación, pero de todas formas tienes más del 60% de la población en el medio que está prácticamente pues underserved. Y ahí precisamente estudiando modelos como en China, tú dices, bueno, ahora usan todos estos medios de pago, ahora usan todos estos productos y estos servicios, pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo se dio esa transición para llegar al punto en el que están hoy? Y ahí era bastante claro que antes de llegar a todos esos servicios, la gente empieza a través del comercio electrónico, a través del e-commerce.
la gente antes de tener un banco empieza a comprar, empieza a explorar a través del e-commerce. Y ahí se volvió una pregunta más de cómo hacer el comercio electrónico pues más asequible a gente acá en América Latina. Y ahí las barreras son muy claras, ¿no? Primero es el costo, el costo del domicilio, $2 o $3 de delivery fee. Lo pueden pagar el 3% de la población, el top 3% de la población en términos de ingresos, o si no, mínimos de órdenes que son demasiado altos comparado con el ingreso que tiene la población. El segundo es un tema de confianza, ese cambio de mindset de transacciones offline a transacciones online, y tener la tranquilidad de que te van a responder por el producto si sale mal o que te lo van a entregar y que va a ser lo que estabas esperando. Y el tercero, y como bien mencionas, era esos temas de medios de pago, ¿no? Yo creo que si uno limitarse acá a lo que es pagos electrónicos, nuevamente nos reducen el universo probablemente a un usuario que hoy por hoy está súper bien servido por los mercados libres, Rappi, Corner Shops, Uber Eats. Entonces, desde el principio tocaba pensar en un modelo que se ajustara y en una operación al pago en efectivo, ¿no? Al cash on delivery, que es una de las cosas que en el mediano y largo plazo esperamos cambiar fuertemente, pero sí era una consideración que desde el día 1 teníamos que tener para realmente servir a la población que queremos servir. Juan, estás muteado, Juan. Cuéntanos, con esta introducción, ahora sí, ¿en qué consiste Mooney? O sea, ¿cuál es cómo describirías en un elevador Mooney? ¿Cómo lo aterrizaste? O sea, digamos, ahora sí que también aprovechando que mucha gente se ha juntado en los últimos minutos, cuéntanos qué es Mooney, a qué atiende, dónde están, y cómo describirías el negocio. Listo. Mooney, el nombre técnico de Mooney es Community Group Buying. El proxy fácil para América Latina es venta por catálogo de supermercados, que es una analogía que no me encanta, pero que es muy clara. Entonces, lo que nosotros hacemos es a través de una figura que es central del modelo, que se llama un líder de comunidad, nosotros le decimos Mooney, solucionamos estos 3 problemas que te comentaba. Entonces, en primer lugar, el líder de comunidad agrupa pedidos. Entonces, nosotros, en vez de entregar lo que serían, por ejemplo, 10 pedidos pequeños en 10 diferentes direcciones, que el costo y la última milla es supremamente caro, entregamos un solo pedido agrupado al líder de comunidad y el líder se encarga de hacer esta última milla. Eso nos permite no cobrar ningún tipo de servicio a domicilio, ni poner restricciones de mínimos de orden al usuario final, porque al final lo que nos importa es la orden agrupada del líder de comunidad. Y eso pues, es un modelo de negocio que desde un punto de vista de unit economics pues permite solucionar la parte del costo del servicio por lo menos. En segundo lugar, el rol del líder de comunidad es la adquisición de usuarios. Entonces, como les contaba, estos son usuarios que son supremamente caros de adquirir porque no están familiarizados con el comercio electrónico. Entonces, en general, necesitan muchos touch points para hacer su primera transacción. Necesitan mucha educación, que te ganes su confianza, que te vean en diferentes lados, y eso hace que el costo de adquisición sea supremamente caro. Pero nosotros solucionamos este problema también a través del líder de comunidad, porque la gente se siente haciendo una transacción, ya sea con un vecino, con un familiar, con un amigo, y no con una aplicación que vieron en internet que no saben si les va a cumplir o no, o si es buena o si es mala. Entonces, esta parte hace que esa transición del mundo offline al mundo online sea mucho más suave.
Obviamente el líder de comunidad gana una comisión, dependiendo de la categoría, por estos dos roles principales. Y la tercera es, claro, la parte del pago en efectivo, ¿no? Entonces, el líder de comunidad nos ayuda a reducir drásticamente el fraude, porque, y acá siguiendo un poco como la lógica de los microcréditos en India, por ejemplo, que como estamos hablando de comunidades y hay un tema de reputación y de las, digamos, redes sociales de las personas, que hace que pues, se autorregulen mucho, ¿no? Entonces, afortunadamente, a pesar de que el cash es supremamente problemático por ese lado, nosotros prácticamente no tenemos fraude por esta como autorregulación del sistema. Ahora, lanzaste el negocio primero en Colombia y luego lo trajiste en México, ¿no? Correcto. ¿Qué zonas elegiste tanto en Colombia como en México para probar el negocio? ¿Dónde dirías que estás ahorita? ¿En qué etapa estás en el negocio desde el punto de vista de probar el producto? Claramente probaste dos territorios que se parecen, pero también tienen sus propios patrones de consumo, Colombia y México. Para mí siempre Colombia y México son mercados hermanos que se parecen. ¿Cómo ha sido tu llegada al mercado, ¿no? Cuéntanos un poquito desde cómo elegiste el mercado de Colombia y de ahí cómo brincaste a México. El plan de hecho original era empezar en Brasil, esto porque este es un modelo que es supremamente intensivo en capital, entonces desde el día uno íbamos a estar pues muy atados a todo lo que era el mundo de venture capital, y desde ese punto de vista México y Brasil son los mercados más atractivos, pero a raíz de la pandemia, un poco yo estaba en Colombia, de hecho estaba terminando el MBA, y ya estaban todas las restricciones de viajes y demás, particularmente en Colombia no se pudo viajar desde marzo de 2020 hasta noviembre. Entonces ahí un poco por fuerza dijimos ok, no puedo empezar en México, no puedo empezar en Brasil, estamos acá, arranquemos en Colombia. Eso fue un poco más circunstancial, pero al fin y al cabo es el mercado que yo conozco y en el que me movía más fácil también. Pero el plan siempre había sido, de hecho, priorizar México y Brasil. Entonces nosotros lanzamos oficialmente en julio de 2020 en Colombia y en diciembre lanzamos tanto México como Brasil. Y ahí a tu punto, Juan, sí, definitivamente Colombia y México comparten muchísimas más similaridades que lo que es un mercado como Brasil, que es donde más hemos tenido que adaptar el modelo. Respecto como a las zonas geográficas y las ciudades, este es un modelo también que en China particularmente pues ha sido muy exitoso porque es el único modelo que ha permitido llegar a ciudades secundarias y terciarias desde un punto de vista de unit economics. Y nosotros también queremos que ese sea el objetivo de MUNI acá en América Latina. No tenemos un interés grande en las ciudades principales, sino de hecho en llegar a esas ciudades de más de 200,000 habitantes, que normalmente el e-commerce trata de target ciudades con por lo menos 1,000,000 de personas por temas de densidad. Nosotros queremos llegar hasta las de por lo menos 200,000 habitantes para realmente pues, aportar un servicio que no se está teniendo. Pero también por temas de pandemia y todo, lo importante era empezar a probar, empezar a iterar y empezar a entender la operación y los usuarios y los líderes de comunidad. Y dadas las restricciones que hubo durante la pandemia, decidimos lanzar en las capitales, México, Sao Paulo y Bogotá. Y ahora sí estamos empezando esa transición a ciudades, digamos, secundarias, son ciudades que podemos atender de nuestras ciudades principales. En México este mes, por ejemplo, vamos a lanzar Pachuca, que es una ciudad que si bien podemos atender desde el DF, ya por el tamaño y por
las dinámicas de competencia, pues es una ciudad que se comporta muy diferente. Ahora, la oportunidad puntual en la Ciudad de México, que es, digamos, la que nos queda más cerca para entender, digamos, a los que estamos aquí escuchando, son muchas ciudades, ¿no? O sea, y me imagino, ¿de qué tamaño ves la oportunidad en una ciudad como la de México? ¿Y por qué no conquistar una ciudad antes de ir a una segunda ciudad? O sea, por las complejidades. También, digo, tienes muchos competidores, ¿no? Desde entrada tienes a los Oxxos o los changarros de la esquina, 1.2 millones de changarros en México. Walmart lanzándose de una forma muy agresiva. El mercado sobre ruedas también, el mercado del miércoles o del domingo, que se pone en la esquina. Tienes una bola de competidores. Cuéntanos, ¿de qué tamaño ves la oportunidad en una ciudad como la de México y cómo detonas crecer hacia un lugar? ¿Es el detonador el representante o el asociado que de alguna forma representa la colonia? ¿Ese es el detonador a dónde puedes llegar? ¿Por qué no nos hablas de un poquito de esta oportunidad de mercado? Total, la oportunidad de mercado es gigante. O sea, si uno parte de la base fundamental de que, digamos que en América Latina y que en el mundo en general se van a seguir estas tendencias de comercio electrónico y de grocery, si quieres, en particular, que es donde nosotros hemos empezado, pues la oportunidad de mercado en América Latina en general pues es de trillones de dólares, ¿no? Del retail. En términos de tu pregunta a la competencia, lo que tú dices, ¿no? Nosotros en qué nos diferenciamos con los Oxxos, Walmart, todos estos que mencionaste, es justamente en la figura del líder de comunidad, que como tú bien mencionas, es el punto pues absolutamente central. Nosotros realmente no competimos, no nos percibimos como competidores, por ejemplo, de los Oxxos, que es un fenómeno súper interesante que sí creo que solo está en México, en términos pues de la cantidad, de la densidad, de la oferta que tienen y de los precios que manejan. Pero nosotros no competimos contra la compra de conveniencia, porque nosotros entregamos al siguiente día. Entonces nosotros de hecho competimos más es contra una compra programada. Y desde ese punto de vista, sí son muchos el mercado, los mercados, las ferias de los miércoles, de los domingos, sí se parecen mucho más, digamos, a nosotros. Desde ese punto de vista, ¿no? La gente se programa a comprar sus mercados, particularmente frutas y verduras, en su mercado del miércoles o del domingo, y ahí sí vemos una competencia más fuerte. Y desde ese punto de vista, ahí nuestra propuesta de valor es, por un lado, precios y por otro lado, calidad. Además, pues también de la conveniencia, que a pesar de ser siguiente día, pues igual no te toca salir de tu casa, ni gastar en transporte, ni llevarlo. Pero lo que nos permite hacer todo esto definitivamente es la figura del líder de comunidad, que es una cosa que no tiene Walmart, que no tiene Oxxo, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto estás jugando con modelos de lealtad y sentidos de pertenencia en esta parte, en este mercado tan vasto en México? También mucho en la medida de que mucho el changarro de la esquina es casi una extensión de tu familia, ¿no? Históricamente es el que te fiaba para poder comer en la noche. ¿Cómo estás entrando con esa figura materna o paterna en este último eslabón? Sí, esa es una pregunta muy interesante y creo que podríamos discutirlo bastante más de un par de horas, o los minutos que tenemos acá, porque tú básicamente puedes tomar dos decisiones cuando estás pensando en un modelo como Muni. Una es, como tú bien dices, irte a un modelo muy, muy fuerte de pertenencia, de familiaridad, en ese sentido mucho más parecido digamos ahí también a la venta directa, muy, muy cercano.
y otro es un modelo más similar, si quieres, al rapitendero o al conductor de Uber, ¿no? Y es un sistema más de que yo me bajo una aplicación, sigo ciertas instrucciones, le ofrezco este servicio a la gente de mi barrio o familiares, amigos, y tengo un ingreso adicional por proveer este servicio. Entonces, esa es la forma en la que hoy por hoy nosotros lo vemos, pero también haciendo referencia a tu pregunta del estado en el que estamos, nosotros apenas cumplimos un año de operación, entonces es mucho lo que hay todavía que iterar y aprender del mercado, que funciona y que no. Este es un proceso que, si bien nunca para en las organizaciones, obviamente los primeros años, sobre todo con un modelo que no ha sido probado acá en América Latina, pues es de mucho aprender y mucho iterar. Entonces, esta respuesta es posible que cambie en unos meses, pero hoy por hoy, como yo te la contestaría, es nos estamos yendo hacia este modelo muy central de comunidad en el corto plazo, pero en el largo plazo creemos que nos vamos a parecer mucho más a este modelo un poco más descentralizado, como el del conductor de Uber, por ejemplo. Oye, antes de comenzar a abrir el micrófono, porque hay gente que quiere hacer preguntas, Dani ya tiene algunas, cuéntanos un poquito cómo estás organizada. Me encantaría saber si tienes una, dos, tres bodegas, cómo está tu equipo gerencial organizado, cómo te organizaste, quizás utilizar la estructura de México o global, como la quieras explicar tú, y de ahí, ¿cuáles son tus desafíos principales los siguientes meses, ¿no? Y quizás con eso podemos abrir preguntas a la comunidad. Claro, qué preguntas difíciles, Juan, ¿no? Yo creo que uno nunca se cuestiona estos temas organizacionales hasta que uno emprende, y se da cuenta un poco que tal vez están menos inventados o menos claros de lo que uno esperaría, ¿no? Y tienen mucha influencia, no son decisiones para tomar a la ligera. Es un tema en el que uno le termina dedicando muchísimo tiempo. Y por darles un ejemplo, nosotros empezamos con la idea de no tener country managers, por ejemplo. Y eso basados en un poco en que este es un modelo muy intensivo en operaciones, donde nosotros nos esforzamos mucho por, pues, muy intensivo en operaciones por un lado y por otro lado de bajos márgenes. Entonces, cuidar cualquier punto es supremamente importante, y la excelencia operacional desde este punto es fundamental. Entonces, bajo la idea de no tener country managers, sino tener operaciones estandarizadas que compartieran las mejores prácticas. En este momento tenemos una bodega por ciudad. No queríamos tener como la figura un poco de country manager, sino funciones, ya sean, por ejemplo, growth, comunicaciones, operaciones y todo, globales, pero con su persona local. Esto con el tiempo nos dimos cuenta que del punto de vista de eficiencia de pronto sí es muy útil, pero desde un punto de liderazgo y cultura y sentido de pertenencia en cada país y también de entendimiento local probablemente no era mejor. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos buscando lo que van a ser nuestros country managers, tanto de México, Brasil y Colombia. Entonces, también eso es una cosa que va mudando. En este momento, digo, tenemos la organización un poco se va a dividir en lo que son las funciones globales para seguir con la idea de compartir mejores prácticas y no estarse en lo posible reinventando la rueda en cada país, pero sí dando un poco más de libertad y entendimiento local a través de los country managers. Pero sí, al final todos estos temas un poco son ¿Estás levantando capital? ¿Estás en una etapa de levantamiento de capital o estás ahorita fondeada por un rato? ¿Cómo estás en ese espacio? Nosotros hicimos en primer lugar un seed que fue de unos $3 millones.
Y ahora en junio cerramos nuestra serie A. Y con eso tienes para 1 año y medio, 1 año, 6 meses. Entre 12 y 18 meses, dependiendo de qué tan agresivos queramos ser en crecimiento. Y eso va a responder un poco a lo que vayamos aprendiendo sobre el camino. Nuestro mayor desafío hoy por hoy sigue siendo establecer esas relaciones con el líder de comunidad. Seguimos en una etapa en que probamos muchas cosas y experimentamos, pero apenas encontremos, digamos, el camino escalable, es una cuestión de acelerar y ya. Entonces, dependiendo de qué tan rápido pase eso, entre 12 y 18 meses. Buenísimo. Oye, le voy a pasar el micrófono rápido a Daniela, que entiendo que tiene varias preguntas y quiere hacerlas, compartirlas aquí con nosotros. Y en su momento también me gustaría ver de qué forma podemos juntar y asociar más al ITAM y ayudarte más en cimentar tu proyecto de largo plazo. Dani. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues hay muchas preguntas de varias etapas, desde el modelo de negocio, de marketing, de recursos humanos, y entonces traté un poquito de ordenarlas. Muchísimas gracias a todos los que pusieron sus preguntas. Creo que la primera pregunta, que es como muy, digamos, como muy enfocada a tu modelo de negocio, es: ¿quién es tu cliente realmente y cuál es la propuesta de valor para ese cliente? Listo. Muchas gracias, Dani. Nuestro cliente hoy es el líder de comunidad. Es 100% el líder de comunidad. Nosotros es con quien nos comunicamos, es la aplicación que nosotros tenemos en Android en este momento está 100% orientada hacia el líder de comunidad, hacia darle las herramientas que ellos necesitan para ser exitosos, para que manejen sus órdenes. Pero una de las razones, si partes al origen de cómo empezó Mooney, que fue llegarle a más gente, nosotros sí cuidamos mucho también la relación con el usuario final desde ese punto de vista. Entonces queremos que sepan que es Mooney, queremos que sepan que a través del líder de comunidad les respondemos si tienen cualquier problema, que es un servicio en el que podemos confiar, justamente con la visión de largo plazo de ofrecer todos productos y servicios no solo al líder de comunidad, sino también a todas esas redes que crean ellos debajo, ¿no? Justamente cuando nosotros creamos el modelo no queríamos limitarnos al líder de comunidad porque considerábamos que es una oportunidad perdida no llegarle pues se vuelve exponencial, ¿no? Si cada líder tiene 10 clientes, es un mundo de gente la que te estarías perdiendo. Pero hoy por hoy la figura del líder de comunidad es absolutamente central y es en quien nos enfocamos totalmente. La propuesta de valor para el usuario final va por el lado de conveniencia y precios. Para el líder de comunidad es el ingreso adicional, ¿no? Y creo que esto va de la mano con la siguiente pregunta, que es: ¿cómo logras llegar a la base de la pirámide? ¿No? Porque lo estás haciendo realmente hoy por hoy a través del líder de comunidad. Entonces, ¿cómo has logrado llegar a la base de la pirámide? ¿Cuál ha sido la respuesta de esta base de la pirámide de las compras en línea? Y si realmente crees o si puedes medir si Mooney ha logrado mover, digamos, la integración de la base de la pirámide al e-commerce. Totalmente. Esta pregunta de cómo llegar creo que es la central del modelo. Entonces me encantaría tener una respuesta súper certera. Es una cosa que aprendemos todo el tiempo, lo hacemos en este momento hoy en una parte pequeña a través de marketing digital, mucho afortunadamente sigue siendo voz a voz. Y también ahora que la pandemia lo está permitiendo, estamos acercándonos mucho más hacia todo este tipo de actividades offline, que es donde creemos que realmente se pueden identificar estas personas que son medios centrales en las comunidades y que tienen influencia y conocen, ¿no?
que normalmente hubiéramos pensado, no, por ejemplo, ir los domingos a la iglesia es una oportunidad, por ejemplo, súper straightforward para identificar a estas personas influyentes dentro de las comunidades. Pero en pandemia no había domingo de iglesia, entonces este tipo de aprendizajes offline y todo hemos estado un poco más lentos de lo que quisiéramos por la pandemia. Pero sí hemos sido muy disciplinados por ejemplo, en Colombia, que se manejan 6 estratos socioeconómicos, siendo 1 el de más bajos recursos, 6 el de más altos, pero por ejemplo, menos del 3% de la población en Bogotá está en estrato 6. Nos enfocamos en lo que son estratos 2, 3 y 4. Como para asegurarnos de que, de que la propuesta de valor sí está siendo lo suficientemente buena para estos estratos, sobre todo en términos del balance entre calidad y precio, que no es, no es trivial. Y en cuanto a cómo sabemos que sí estamos ayudando a las personas a hacer sus primeras transacciones, pues este movimiento al comercio electrónico, creo que es una de las cosas que más nos emocionan, y es cada vez que hacemos como focus groups para entender los líderes y las dificultades que están teniendo y todo. Creo que un comentario muy recurrente que tenemos es yo estoy aprendiendo a hacer mis primeras transacciones por internet y les estoy enseñando a mis clientes a hacerlos. Entonces, creo que eso es muy, pues es una experiencia muy motivante para nosotros. Genial, y creo que esto contesta también la pregunta de Rodrigo de si su estrategia de marketing estaba basada solo en digital o también offline, ¿no? Y creo que, digo, la respuesta ya la dijiste, que es pues tienes que hacer las dos cosas, ¿no? Y dependiendo, y en tu caso que estás dirigido a la base de la pirámide y estos líderes de comunidad, pues tienes que ser mucho más creativa en no solamente la parte digital. Hablaste un poco con Juan de tu estructura organizacional, pero nos gustaría también saber la parte tecnológica. ¿Cómo está tu equipo tequi? ¿Cómo utilizas los datos? ¿Cómo tomas decisiones con los datos, etcétera? Súper. Nosotros tratamos de ser muy disciplinados desde el día 1, de tener una organización de tecnología. Entonces, mantenemos un ratio muy bueno entre, digamos, desarrolladores y el equipo de tecnología y las personas de negocio. Habiendo dicho eso, pues no es la competencia por el talento en tech en América Latina hoy, pues es muy difícil. Llega pues, Mercado Libre y no estoy exagerando, sin ofertas que son 40-50% más altas, hay veces incluso el doble de lo que uno como startup early stage puede ofrecer. Entonces es un tema que es bien desafiante, y también es una conversación muy interesante, uno cómo crea una cultura igual que sea atractiva para este tipo de talento que hoy por hoy es mucho más escaso. Pero sí hemos hecho como un esfuerzo muy consciente en eso, porque al final es lo que nos va a permitir escalar, ¿no? Nosotros, y ahí te toca tomar decisiones difíciles como en qué te enfocas, ¿no? Si te enfocas en la operación, digamos, en toda la parte del back, de las operaciones, del back de la bodega, esas eficiencias, o te enfocas en lo que es toda la parte de cara al líder de comunidad, ¿no? Toda la parte un poco más orientada hacia el producto, hacia otra vez hacer un producto que es lo suficientemente intuitivo y claro para una persona que probablemente no sabe. Yo te puedo decir a ti, no, Dani, haz clic en el carrito, pues listo. A nosotros decimos, no, haz clic en el carrito, y nos dicen, ¿qué es eso? Entonces, ok, no, en la esquina de arriba. Claro. Entonces, si bien nosotros podemos estar acostumbrados, por ejemplo, a minimizar fricción, la mínima cantidad de clics, etcétera, nosotros no minimizamos fricción, nosotros optimizamos claridad. A mí no me importa si la gente tiene que hacer 10 clics, pero que entiendan qué están haciendo. Y también tiene sus desafíos bien específicos por ese lado. Genial. Oye, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo compite Muni con un modelo como el de Wabi, donde se aprovecha la gran red de tienditas de la esquina de México?
Si tú miras los precios y todo este tema de Wabi, por ejemplo, nosotros estamos diferentes. De hecho, no nos consideramos muy competencia de Wabi. Nos hemos acercado varias veces ellos a que ellos nos quieren como un poco utilizar como proveedores. Pero nuevamente nosotros, la compra en tiendita siempre es compra de conveniencia. Necesito ya el tomate, necesito ya el arroz, porque es lo que voy a cocinar al almuerzo. Nosotros, por entregar siguiente día, esa es una compra con la que nosotros no competimos. Perfecto. Y bueno, Muni opera en Brasil, Colombia y México, y ya hablaste también un poco de eso con Juan. Pero ¿cuáles han sido los principales retos de internacionalizarte? ¿Por qué decides internacionalizarte y ir a otra ciudad en lugar de a lo mejor quedarte en un solo país y realmente estar más fuerte en un país versus irte a otros? ¿Cuáles han sido esos retos? ¿Por qué lo decidiste? Eso es una pregunta muy frecuente. Yo digo, abrir países así de rápido como lo hicimos nosotros es una irresponsabilidad y sin ninguna duda. Pero lo que lo explica es las dinámicas del mercado de capitales. Acá, y esto un poco en América Latina es relativamente fácil levantar 1 o 2 millones de dólares para empezar. Pero eso afortunadamente está cambiando, pero cheques más grandes, 20, 50 millones de dólares, empiezan a funcionar como una barrera de entrada, porque no hay tantos fondos dispuestos a hacer esa clase de cheques, ¿no? Hasta el momento habían sido bastante limitados. SoftBank, DST, ahora Tiger un poco más, GGB, pero no es que tienes 50 fondos que te van a escribir un cheque de 20, 50 millones de dólares. Entonces, de alguna forma sí hay una competencia que si una startup levanta, esto no pasa en fintech, de pronto es la gran excepción, pero si una startup levanta 20, 50 millones de dólares, la pregunta natural después es ¿A dónde vas? ¿quién le va a dar a la siguiente? Entonces sí hay un poco de competencia por esos cheques más grandes y para nosotros era importante asegurar un poco ese cheque más grande como fue nuestra serie ahora en junio. Y para lo que maximizaba nuestras chances de garantizar ese cheque más grande era estar en los mercados más importantes. Entonces, a pesar de ser irresponsables de un punto de vista operacional, desde el punto de estrategia de fundraising, creímos que eso era lo que hacía sentido y pues afortunadamente desde ese punto por lo menos funcionó. Genial. Bueno, pues creo que ya nada más nos queda tiempo para una pregunta. Tú al inicio hablabas mucho de que habías tenido mucha suerte, ¿no? Y definitivamente creemos que, bueno, pues muchas veces la suerte sí juega un papel importante, pero por otro lado es también estar pues en el momento adecuado, en el lugar adecuado y aprovechar pues las oportunidades y tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, si pensamos que a lo mejor parte de nuestra audiencia son alumnos que van a decidir su desarrollo profesional pronto, ¿tú qué dirías? Digamos, ¿tú te hubieras animado a emprender si no hubieras pasado por Rappi? ¿Crees importante que los alumnos primero trabajen en una startup antes de comenzar a emprender? ¿Qué recomendaciones les darías? A mí no se me hubiera cruzado por la cabeza emprender si yo no hubiera pasado por Rappi. Y yo creo que ese es uno de los, del impacto como más grande y creo más bonito que tiene Rappi, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y es como mostrar que es posible, mostrar que se puede y mostrar que hay un camino. Entonces, no, definitivamente no. Yo creo que para emprender, lo más útil para mí lejos fue haber tenido esa experiencia early stage en hypergrowth. Y te digo, cuando yo iba a levantar capital con fondos de inversión y todo, a mí sí me ayudaba mucho haber pasado por Stanford, pero te digo, me ayudaba incluso más haber sido early stage en Rappi, que era una cosa que pues yo no me hubiera imaginado. Entonces,
sí, definitivamente creo que sí, sí, si lo que uno quiere es emprender, eso es muy, no hay nada como experiencia early stage en hypergrowth. Esa es una distinción que es difícil y es donde digo que tal vez uno necesita un poquito de frente, un poco algo de suerte, ¿no? Porque si uno desde el día uno pudiera identificar a todos los rapis del mundo, pues sería el mejor inversionista que hay sobre la faz de la tierra y dedícate a eso. Entonces sí creo que igual hay un componente, pero pues la experiencia de estar en una hypergrowth y con un equipo en el que uno cree y que le ve el talento y la experiencia y todo, pues es al final lo más importante. Habiendo dicho eso, sí creo que hay escuelas que son supremamente buenas en términos de formarse y sobre todo cuando uno es un profesional joven y de crear las estructuras y la forma de abordar problemas que ayudan mucho, como es, por ejemplo, consultoría o banca, principalmente. Oye, muchísimas gracias, María, por esta plática. Me toca tristemente cerrar el tema, pero qué interesante, nos encanta y nos encantaría establecer un puente claramente más cercano contigo y el ITAM y el EPIC. Úsanos por supuesto, para reclutar y para difundir lo que estás haciendo en Muni. Celebro que nos hayamos juntado hoy en la mañana y nuevamente te agradezco en nombre del equipo del EPIC y del ITAM que hayas estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, Juana, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Cualquier cosa estoy por LinkedIn. También estamos pues, buscando todo el tiempo talento. Entonces, si alguien está interesado, sin problema, escríbame directamente y los referenciaré con el equipo correcto. Muchos éxitos y felicitaciones por esta iniciativa me hubiera encantado en la universidad tener un espacio así. ¿A qué correo podemos mandar el currículum? LinkedIn, mejor, que me escriban directamente. Buenísimo, excelente. Sin vueltas. Que tengas un excelente miércoles y millones de gracias por compartir aquí tu vida y tu proyecto y este sueño. Súper. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias.